Bloodborne. Lanzado el 24 de marzo de 2015, desarrollado por From Software y dirigido por el aclamado Hidetaka Miyazaki, Bloodborne se convirtió rápidamente en un hito en el género de RPG de acción. Conocido por su jugabilidad desafiante, atmósfera gótica y una historia rica en misterio, el juego desafía a los jugadores a explorar la ciudad maldita de Yharnam, llena de criaturas horripilantes y secretos antiguos. Con mecánicas de combate ágiles y un sistema de progresión único, Bloodborne recompensa a aquellos que se aventuran en la oscuridad, no solo con victorias, sino con una comprensión más profunda de su complejo universo. Antes de sumergirnos en la historia del juego, te pido que dejes un like en el vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. Hace muchos años, una sociedad secreta conocida como los Tumerianos logró un avance extraordinario. A través de sus estudios en el Hospital Birkenberg, descubrieron una fuente de poder inimaginable, el sangre antiguo. Esta sustancia, obtenida de criaturas conocidas como los Great Ones, ofrecía poderes sobrehumanos a quienes se atrevían a usarla. Pero el origen de este sangre permanecía envuelto en misterio. Los Great Ones eran entidades incomprensibles, probablemente originarias del espacio, que habían llegado a este mundo por razones desconocidas. A través del contacto con estas entidades, los Tumerianos desarrollaron conocimientos arcanos que los elevaron por encima de la humanidad común. Sin embargo, este poder no venía sin costo, y el uso del sangre antiguo comenzó a cambiar la estructura de su sociedad. El Hospital Birkenberg se convirtió en el epicentro de este nuevo poder. Los estudios realizados allí llevaron a la creación de una élite de seres humanos mejorados, quienes poseían habilidades que desafiaban la lógica. Entre ellos, había quienes podían percibir realidades más allá de lo visible, entrando en contacto directo con los Great Ones. Pero estas mejoras también plantaron las semillas de la ruina. La obsesión con el sangre antiguo comenzó a corroer la moral de los Tumerianos. Lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento se transformó en una dependencia peligrosa. Los primeros signos de advertencia aparecieron cuando algunos individuos comenzaron a mostrar efectos secundarios alarmantes, como mutaciones físicas y cambios en su percepción de la realidad. A pesar de estos riesgos, el poder que otorgaba el sangre antiguo era demasiado tentador. La civilización tumeriana continuó su decadente ascenso, ignorando los peligros que acechaban en las sombras. Sus avances arcanos los llevaron a enfrentarse a fuerzas que no podían controlar, y la línea entre lo humano y lo monstruoso comenzó a desdibujarse. A medida que los tumerianos se sumergían más en el uso del sangre antiguo, su civilización comenzó a desmoronarse. El uso continuo de esta sustancia resultó en la aparición de una enfermedad devastadora conocida como el flagelo de la bestia. Esta plaga transformaba lentamente a los humanos en criaturas feroces, medio humanas, medio lobos. En las etapas iniciales del flagelo, las víctimas experimentaban un crecimiento inusual de cabello y dientes, junto con una postura encorvada. A medida que la enfermedad progresaba, sus cuerpos se alargaban y sus mentes se deterioraban. Lo que antes eran personas civilizadas, ahora eran bestias salvajes, incapaces de razonar y guiadas únicamente por su sed de sangre. La plaga se extendió rápidamente por todo el territorio tumeriano, con un foco particular en una región conocida como Yharnam. La propagación de la enfermedad llevó a la ruina de ciudades enteras, y el pánico se apoderó de la población. Lo que una vez fue una sociedad próspera, ahora estaba al borde de la extinción, asolada por el miedo y la desesperación. Con el colapso de su civilización, los tumerianos se vieron obligados a esconderse. Algunos buscaron refugio en las profundidades de la tierra, mientras que otros intentaron combatir la plaga con más transfusiones de sangre, lo que solo agravó la situación. El caos reinaba, y aquellos que una vez habían sido líderes ahora eran cazados como bestias. El mundo de los tumerianos se convirtió en un infierno viviente. Las calles de Yharnam estaban llenas de criaturas deformes, restos de lo que alguna vez fueron seres humanos. La oscuridad se cernía sobre la tierra, y la esperanza de recuperación se desvanecía rápidamente. El sangre antiguo, que prometía poder y longevidad, había condenado a toda una civilización. Con el tiempo, los secretos de los tumerianos fueron enterrados junto con ellos. Sin embargo, siglos después, un grupo de eruditos de la Universidad Birkenberg descubrió las ruinas tumerianas. Estos académicos, liderados por el maestro Willem, se propusieron estudiar los misterios del sangre antiguo, buscando comprender los poderes que una vez transformaron a los tumerianos. La Universidad Birkenberg se convirtió en el nuevo centro de conocimiento arcano. Los eruditos exploraron los vestigios de la civilización perdida, desenterrando artefactos y textos antiguos que hablaban del poder prohibido del sangre antiguo.
Willem, un hombre obsesionado con el conocimiento, creía que la clave para desbloquear los secretos del universo residía en comprender a los Great Ones. A medida que los estudios avanzaban, Willem y sus discípulos comenzaron a experimentar con el sangre antiguo. Descubrieron que aquellos que lograban comprender a los Great Ones desarrollaban lo que ellos llamaban ojos internos. Estos ojos metafóricos crecían dentro del cerebro, permitiendo a los eruditos percibir verdades que estaban más allá de la comprensión humana. Sin embargo, no todos en Virgenbert compartían la cautela de Willem. Un discípulo destacado, Laurence, creía que el verdadero poder residía en la práctica del sangre antiguo, no solo en su estudio. Esta diferencia de opiniones llevó a una ruptura entre Willem y Laurence, marcando el comienzo de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Laurence abandonó Virgenbert y fundó la Iglesia de la Sanación, llevando consigo a varios estudiantes. La Iglesia promovió el uso del sangre antiguo como una cura milagrosa para las enfermedades y una fuente de longevidad. Y Arnhem, la ciudad donde se estableció la Iglesia, pronto se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban curación, pero también en el epicentro de un nuevo desastre. La Iglesia de la Sanación, bajo el liderazgo de Laurence, comenzó a ganar influencia rápidamente. Ofrecían transfusiones de sangre antiguo como una cura para una variedad de enfermedades, y los milagros que prometían atrajeron a multitudes de todas partes. Y Arnhem, una ciudad construida sobre las ruinas de los Tumerianos, se convirtió en el destino de aquellos que buscaban una segunda oportunidad en la vida. El sangre antiguo no solo curaba las enfermedades, también otorgaba longevidad. Los habitantes de Arnhem comenzaron a vivir más tiempo, y la ciudad prosperó bajo la protección de la Iglesia. Sin embargo, la misma práctica que trajo la prosperidad también sembró las semillas de su destrucción. Algunos comenzaron a notar efectos secundarios extraños, similares a los que habían experimentado los tumerianos. A medida que la Iglesia expandía su influencia, también crecía la dependencia del sangre antiguo. Los sermones de Laurence y sus seguidores promovían la idea de que este sangre era un regalo divino, una bendición de los Great Ones. Pero a medida que más personas se sometían a las transfusiones, comenzaron a aparecer signos de una nueva plaga, la misma que había destruido a los tumerianos. Para combatir las primeras señales del flagelo de la bestia, la Iglesia estableció una rama especial de cazadores. Estos cazadores eran responsables de eliminar a aquellos que mostraban signos de la plaga antes de que pudieran transformarse por completo. Sin embargo, la Iglesia mantenía estas operaciones en secreto, para evitar que la población cayera en pánico. La situación en Arnhem comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que había comenzado como un faro de esperanza se estaba convirtiendo en un lugar de horror. La transformación de los habitantes en bestias era más común, y la Iglesia luchaba por mantener el control. Pero incluso en medio del caos, la promesa de poder y longevidad mantuvo a muchos ciegamente leales a la Iglesia de la Sanación. Mientras la plaga se propagaba, un nuevo horror emergió en Arnhem, la maldición de los cazadores. Se decía que aquellos que cazaban a las bestias eventualmente sucumbían a la locura, condenados a revivir la caza en un ciclo interminable. Este ciclo, conocido como el sueño del cazador, atrapaba las almas de los cazadores en una realidad alterna donde luchaban eternamente contra las mismas criaturas que juraron destruir. German, el primer cazador, fue el primero en ser atrapado por esta maldición. Había sido el creador de la Oficina del Cazador, una organización dedicada a erradicar la plaga en secreto. Sin embargo, su contacto con una entidad conocida como la presencia de la luna lo condenó a vivir en el sueño del cazador, donde creó una réplica de María, su discípula y amor perdido, en forma de una muñeca viviente. El sueño del cazador se convirtió en un refugio para los cazadores que caían en batalla. Aquellos que morían en Arnhem despertaban en este sueño, con la oportunidad de continuar su lucha. Pero este refugio también era una prisión, y los cazadores atrapados allí estaban condenados a repetir sus peores pesadillas una y otra vez. German, en su desesperación, deseaba ser liberado, pero la presencia de la luna mantenía su alma cautiva. La muñeca, que representaba a María, se convirtió en el único consuelo de German en el sueño del cazador. Ella ayudaba a los cazadores a fortalecerse y a continuar su lucha, pero también era un recordatorio constante del dolor de German. Con el tiempo, el sueño del cazador se llenó de lápidas, cada una representando a un cazador que había sido atrapado por la maldición. Mientras tanto, en Arnhem, la situación se volvía cada vez más desesperada. La Iglesia perdió el control, y la ciudad fue consumida por el flagelo de la bestia. La maldición de los cazadores se extendió, atrapando a más y más almas en el sueño del cazador. Y Arnhem, una vez una ciudad de esperanza, ahora era un lugar de desesperación y horror, donde la línea entre el hombre y la bestia se desvanecía.
La leyenda de la aldea de pescadores es uno de los episodios más oscuros de la historia de Virgenbert. Se dice que en una remota aldea costera, los pescadores encontraron el cadáver de una entidad conocida como Kous, una Great One que había sido arrastrada hasta la orilla. La presencia de Kous comenzó a afectar a los habitantes de la aldea, alterando sus cuerpos y mentes de maneras horribles. El maestro Willem, al enterarse de la existencia de Kous, envió un equipo de eruditos a la aldea para investigar. Su objetivo era descubrir si los pescadores estaban sufriendo algún tipo de mutación debido al contacto con el cadáver de Kous. Sin embargo, lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás imaginaron. Los pescadores no solo estaban mutando, estaban siendo transformados en criaturas similares a peces, seres que ya no podían considerarse humanos. Los eruditos de Virgenbert, liderados por Germán y María, se enfrentaron a una decisión terrible. Para evitar que la infección se propagara, decidieron eliminar a todos los habitantes de la aldea. María, profundamente afectada por la violencia que se vio obligada a ejercer, se llenó de remordimiento. El equipo realizó un brutal masacre, matando a casi todos los aldeanos en un intento de contener la plaga. Sin embargo, la muerte de Kous no fue el final de la historia. Durante la masacre, descubrieron que Kous estaba embarazada. Removieron el feto de su cadáver y lo llevaron de vuelta a Virgenbert para su estudio. Este acto sacrílego desató una maldición sobre los cazadores, una maldición que los condenaría a todos. María, atormentada por su participación en la masacre, nunca pudo perdonarse a sí misma y finalmente se quitó la vida. La maldición de Kous se manifestó en la forma del pesadilla del cazador, una dimensión alternativa donde los cazadores reviven sus peores atrocidades. En este lugar, los cazadores son castigados por sus pecados, obligados a luchar contra las criaturas deformadas que ellos mismos ayudaron a crear. La presencia de Kous y su hijo no nacido se sienten en cada rincón de esta pesadilla, como un recordatorio constante del pecado cometido por los cazadores. La masacre en la aldea de pescadores fue el catalizador de la ruptura definitiva entre Willem y Laurence. Mientras que Willem abogaba por la cautela y el estudio, Laurence estaba convencido de que el poder del sangre antiguo era la clave para la evolución de la humanidad. Esta diferencia de opiniones se convirtió en una grieta irreparable que llevó a Laurence a abandonar Virgenbert. Laurence, decidido a seguir su propio camino, fundó la Iglesia de la Sanación en Yarnam. Su visión era la de un nuevo orden, uno en el que el sangre antiguo sería utilizado para curar a la humanidad y otorgarle poderes divinos. La Iglesia creció rápidamente en poder e influencia, atrayendo a aquellos que buscaban curación y longevidad. Pero a medida que la Iglesia crecía, también lo hacía el peligro inherente al sangre antiguo. Bajo el liderazgo de Laurence, la Iglesia comenzó a realizar transfusiones de sangre masivas, prometiendo curar todas las dolencias. Sin embargo, pronto se hizo evidente que este milagro tenía un costo terrible. Aquellos que usaban el sangre antiguo en exceso comenzaban a mostrar signos de la misma plaga que había destruido a los tumerianos. El flagelo de la bestia resurgió, esta vez en el corazón de Yarnam. La Iglesia de la Sanación se vio obligada a tomar medidas drásticas para mantener el control. Establecieron la Oficina del Cazador, liderada por Germán, para cazar a aquellos que comenzaban a transformarse en bestias. Sin embargo, esta caza se llevó a cabo en secreto, para evitar que la población se diera cuenta del verdadero peligro que corría. Mientras tanto, Laurence continuó buscando formas de controlar y dominar el poder del sangre antiguo. A medida que la situación se deterioraba, Yarnam comenzó a cambiar. Las calles se llenaron de bestias, y la ciudad, una vez próspera, se convirtió en un lugar de pesadilla. Los habitantes, aterrorizados, comenzaron a desconfiar de la Iglesia y de sus promesas de salvación. La fe ciega en el sangre antiguo estaba siendo reemplazada por el miedo y la paranoia. En medio de este caos, Laurence desapareció misteriosamente. Algunos dicen que fue víctima de su propia obsesión, transformándose en una criatura monstruosa. Otros creen que fue asesinado por aquellos que temían el poder que había desatado. Sin embargo, su legado perduró, y la Iglesia de la Sanación continuó sus prácticas, llevando a Yarnam aún más cerca de la destrucción. En las sombras de Yarnam, la Escuela de Mensis, una facción secreta dentro de la Iglesia de la Sanación, llevó a cabo sus propios experimentos. Liderados por Nicolás, estos eruditos creían que el verdadero poder residía en el contacto directo con los Great Ones. Para ello, comenzaron a realizar rituales oscuros, utilizando a los ciudadanos de Yarnam como conejillos de indias. La Escuela de Mensis estaba obsesionada con la idea de trascender la humanidad. Creían que la clave para comunicarse con los Great Ones residía en la creación de emisarios celestiales, seres que pudieran actuar como intermediarios entre los humanos y las entidades cósmicas. Para lograr esto,
comenzaron a experimentar con fluidos cerebrales, intentando despertar ojos internos en sus sujetos de prueba. Estos experimentos fueron horribles. Los sujetos, a menudo secuestrados por los cazadores de la escuela, sufrían mutaciones terribles, convirtiéndose en criaturas deformes. Aquellos que sobrevivían a las primeras etapas del proceso eran llevados a un lugar conocido como Yar Ghul, la aldea invisible, donde se llevaban a cabo los rituales más oscuros. Este lugar se convirtió en un laboratorio de pesadillas, lleno de horrores inimaginables. El ritual culminante de la escuela de Mensis involucraba el uso de un cordón umbilical, un fragmento de un Great One que Nicolás había obtenido de las ruinas de los Sumerianos. Este cordón era la clave para invocar a un Great One y alcanzar una audiencia con ellos. Nicolás estaba decidido a trascender la humanidad y guiar a sus seguidores hacia un nuevo plano de existencia. El ritual fue un éxito, pero a un costo terrible. Nicolás y sus seguidores fueron arrastrados al pesadilla de Mensis, una dimensión alternativa donde sus mentes quedaron atrapadas en un ciclo interminable de locura. En este lugar, Nicolás continuó su búsqueda de poder, ahora completamente apartado de la realidad. El ritual había sido su éxito y su condena. La aldea invisible y la pesadilla de Mensis se convirtieron en lugares prohibidos, llenos de horrores indescriptibles. Los cazadores que se aventuraban en estos lugares enfrentaban a los emisarios celestiales, criaturas deformes y poderosas que servían como guardianes del conocimiento prohibido. Pero incluso en medio de esta locura, la obsesión de Nicolás por alcanzar a los Great Ones no se desvaneció, y su influencia continuó extendiéndose desde las sombras. En medio del caos que consumía Yarnam, un extranjero llegó a la ciudad en busca de una cura para una enfermedad desconocida. Este extranjero era un cazador, un guerrero solitario que había escuchado historias sobre los milagros del sangre antiguo y la legendaria Iglesia de la Sanación. Sin embargo, lo que encontró en Yarnam estaba lejos de ser una solución a sus problemas. El cazador fue recibido en la clínica de Yosefka, una doctora enigmática que prometía curación a través del sangre antiguo. Tras una extraña transfusión, el cazador despertó en medio de la noche de la caza, rodeado de horrores inimaginables. La ciudad que había sido un bastión de esperanza ahora estaba sumida en una oscuridad insondable, infestada de bestias y criaturas deformes. Guiado por una figura misteriosa, el cazador se encontró en el sueño del cazador, una dimensión alternativa creada por la presencia de la luna. En este lugar, una muñeca viviente, creada a imagen de María, le ofreció orientación. Su misión era simple pero abrumadora: detener el flagelo de la bestia y descubrir los secretos ocultos de Yarnam. Sin embargo, la muñeca insinuó que el verdadero objetivo del cazador era encontrar la sangre pálida, una sustancia mítica que podría trascender la caza y llevarlo a un nuevo plano de existencia. El cazador comenzó su viaje por las calles de Yarnam, enfrentándose a las bestias que una vez fueron humanos. Con cada batalla, ganaba ecos de sangre, los cuales utilizaba para fortalecerse en el sueño del cazador. A medida que avanzaba, descubría más sobre la conexión entre el sangre antiguo y la plaga que asolaba la ciudad. Sin embargo, cada respuesta que encontraba solo llevaba a más preguntas. El cazador pronto se dio cuenta de que no era el único en su misión. A lo largo de su viaje, se encontró con otros cazadores, algunos amigables, otros hostiles. Algunos, como el padre Gascoigne, estaban al borde de la locura, mientras que otros, como Ailé en la Cuervo, intentaban mantener su humanidad en medio del horror. Sin embargo, el cazador sabía que su camino era solitario y que solo él podía desentrañar los secretos de Yarnam. A medida que profundizaba en los misterios de la ciudad, el cazador comenzó a tener visiones extrañas, fragmentos de recuerdos que no eran suyos. Estas visiones lo guiaban hacia la verdad oculta de Yarnam, revelándole un destino mucho más oscuro del que jamás había imaginado. Su viaje apenas comenzaba, y el verdadero horror de la ciudad aún estaba por desatarse. Uno de los primeros aliados que el cazador encontró en su viaje por Yarnam fue el padre Gascoigne, un hombre que alguna vez fue un cazador respetado. Sin embargo, Gascoigne estaba al borde de la locura, consumido por el flagelo de la bestia que afectaba a la ciudad. A pesar de su deterioro, Gascoigne todavía mantenía algo de humanidad y se unió al cazador en la lucha contra las bestias. La historia de Gascoigne es una de las más trágicas de Yarnam. Él había llegado a la ciudad buscando el sacerdocio de la Iglesia de la Sanación, atraído por las promesas de curación y poder. Se casó con una mujer llamada Viola, y juntos tuvieron 2 hijas. Sin embargo, a medida que Gascoigne se sumergía en la caza, comenzó a perder su humanidad, volviéndose cada vez más distante y violento. Viola, preocupada por el estado de su esposo, salió a buscarlo una noche, llevando consigo una pequeña caja de música que solía tocar para él. Sin embargo, Gascoigne, ya transformado en una bestia, no la reconoció. Al encontrar su cuerpo en una capilla, se enfrentó al cazador,
incapaz de distinguir entre amigo y enemigo. La pelea que siguió fue brutal, y al final, Gascoigne cayó bajo la hoja del cazador, liberado finalmente de su maldición. La muerte de Gascoigne dejó un impacto profundo en el cazador. Este encuentro sirvió como una advertencia de lo que podría sucederle si sucumbía al flagelo de la bestia. La tragedia de Gascoigne también reveló la fragilidad de la humanidad en medio del caos de Yharnam. Incluso los más fuertes y valientes podían ser devorados por la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Después de la muerte de Gascoigne, el cazador descubrió el cuerpo de Viola y encontró a su hija mayor, quien le pidió que buscara a su madre. Sin embargo, el destino de la familia Gascoigne estaba sellado. La tragedia de Gascoigne y su familia fue solo una de las muchas historias trágicas en Yharnam, un recordatorio constante del costo de la caza y del peligro del sangre antiguo. A medida que el cazador avanzaba por Yharnam, se encontró con la gran catedral, el corazón de la Iglesia de la Sanación. Este lugar sagrado era donde se llevaban a cabo las transfusiones de sangre antiguo y donde se custodiaban los secretos más oscuros de la Iglesia. En la catedral, el cazador encontró a Vícar Amelia, la última líder de la Iglesia, que se había transformado en una bestia colosal. La lucha contra Amelia fue feroz, y al final, el cazador salió victorioso. Sin embargo, la derrota de Amelia solo reveló más preguntas. En la catedral, el cazador encontró un cráneo antiguo que contenía fragmentos de un diálogo entre Willem y Laurence. Este diálogo insinuaba que Laurence había decidido utilizar el sangre antiguo a pesar de las advertencias de Willem, lo que condujo a la creación de la Iglesia de la Sanación y al eventual desastre que azotó a Yharnam. El cazador también descubrió referencias a la sangre pálida, una sustancia misteriosa que supuestamente tenía el poder de trascender la caza y llevar al usuario a un nuevo plano de existencia. Sin embargo, las pistas sobre la ubicación de la sangre pálida eran vagas, y el cazador sabía que tendría que profundizar más en los secretos de Yharnam para encontrarla. La gran catedral se convirtió en un punto central en la búsqueda del cazador. Desde allí, accedió a nuevas áreas de la ciudad, incluyendo la Universidad Birkenberg, el lugar donde había comenzado todo. Sin embargo, la catedral también era un lugar de peligro, con enemigos poderosos y horrores ocultos en cada esquina. Cada paso que daba el cazador lo acercaba más a la verdad, pero también lo exponía a un peligro mayor. La conexión entre la sangre pálida y los Great Ones comenzó a hacerse más evidente. El cazador se dio cuenta de que la sangre pálida no era solo una sustancia, sino un símbolo de la conexión con los Great Ones, y que encontrarla sería clave para comprender el destino de Yharnam. Con esta nueva determinación, el cazador se preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban en su búsqueda. Tras la muerte de Rom y la ascensión de la Luna Roja, el cazador se dirigió a Yahar'gul, la aldea invisible, un lugar envuelto en misterio y terror. Esta aldea era el centro de los ritos oscuros llevados a cabo por la escuela de Mensis, donde Nicolás y sus seguidores habían intentado contactar con los Great Ones a través de rituales horribles. Yahar'gul se convirtió en un lugar de pesadilla, donde los límites entre la vida y la muerte eran borrosos. En Yahar'gul, el cazador se enfrentó a horrores indescriptibles, incluidos los restos de los experimentos de la escuela de Mensis. Los aldeanos, transformados en criaturas deformes, atacaban sin descanso, guiados por una locura colectiva. El cazador descubrió que los seguidores de Mensis habían utilizado el poder de la Luna Roja para realizar un ritual que intentaba atraer la atención de un Great One, pero el ritual había salido terriblemente mal. Nicolás, el líder de la escuela de Mensis, estaba atrapado en el pesadilla de Mensis, una dimensión alternativa creada como resultado de su fallido ritual. Este lugar era una manifestación de la locura de Nicolás, donde los límites de la realidad estaban distorsionados y el cazador se veía obligado a enfrentarse a los emisarios celestiales y a otros horrores creados por los seguidores de Mensis. La batalla final en Yahar'gul fue contra Nicolás mismo, quien, en su locura, continuaba buscando ojos internos para alcanzar a los Great Ones. Nicolás, aunque poderoso, estaba consumido por su obsesión y fue finalmente derrotado por el cazador. Con su muerte, el ritual fue interrumpido, pero el daño ya estaba hecho. Yahar'gul era un lugar maldito, y el cazador sabía que las consecuencias de los actos de Nicolás se sentirían mucho más allá de la aldea. La maldición de Yahar'gul era un recordatorio de los peligros de intentar alcanzar a los Great Ones. El cazador, ahora más consciente que nunca de la fragilidad de la humanidad frente a estos seres cósmicos, continuó su búsqueda, sabiendo que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de la locura y la destrucción. La luna roja continuaba brillando en el cielo, y Yharnam se hundía cada vez más en la oscuridad. A medida que el cazador avanzaba en su misión, el sueño del cazador se convertía en un refugio y una prisión. Esta dimensión alternativa, creada por la presencia de la luna, era un lugar donde los cazadores podían regresar después de morir, lo que les permitía continuar su lucha. Sin embargo,
Este ciclo interminable de muerte y resurrección tenía un costo. La presencia de la luna era un Great One con intenciones inescrutables, y su control sobre el sueño del cazador implicaba que los cazadores estaban atrapados en un ciclo de servidumbre. Germán, el primer cazador, había sido el creador de este sueño. Inicialmente, lo había concebido como un lugar de descanso para los cazadores, un lugar donde podían mejorar sus habilidades y prepararse para las batallas venideras. Sin embargo, con el tiempo, Germán se dio cuenta de que el sueño del cazador era también una trampa. La presencia de la luna lo mantenía cautivo, y él, a su vez, atrapaba a otros cazadores en el sueño, perpetuando el ciclo de la caza. El cazador comenzó a darse cuenta de la naturaleza del sueño del cazador. A medida que reunía más ecos de sangre y avanzaba en su búsqueda, las conexiones con el mundo real se volvían más tenues. Las lápidas en el sueño, que representaban a otros cazadores atrapados, se multiplicaban, y la presencia de la muñeca, aunque reconfortante, también era un recordatorio de la prisión en la que se encontraba. La presencia de la luna observaba todos los movimientos del cazador, susurrándole promesas de poder y trascendencia. Sin embargo, el cazador sabía que su destino estaba ligado a este Great One de una manera peligrosa. A medida que avanzaba, se enfrentaba a la decisión de continuar la caza indefinidamente o buscar una forma de liberarse del sueño. Esta elección se convertiría en uno de los dilemas más profundos del cazador. Con el tiempo, el cazador descubrió que Germán había sido el primero en hacer un pacto con la presencia de la luna. Este pacto le había otorgado poder, pero también lo había condenado a una eternidad de servidumbre. La muñeca, una creación de Germán que representaba a su amor perdido, era un símbolo de su arrepentimiento y desesperación. El cazador comenzó a preguntarse si él también estaba destinado a caer en la misma trampa, o si podría encontrar una forma de romper el ciclo y liberarse del control de la presencia de la luna. En su búsqueda, el cazador llegó a un lugar conocido como el Hall de Investigación, un sitio donde se llevaban a cabo experimentos horribles bajo el pretexto de la búsqueda de conocimiento. Este lugar, estrechamente relacionado con la Iglesia de la Sanación, era un laboratorio de pesadillas, donde los límites de la moralidad habían sido abandonados en nombre de la ciencia. Aquí, los eruditos intentaron comunicarse con los Great Ones a través de experimentos que involucraban a seres humanos. María, quien había sido una discípula de Germán y una cazadora prominente, era una figura central en este lugar. A pesar de su lealtad a Germán, María comenzó a cuestionar los métodos de la Iglesia y los experimentos que se realizaban en el hall de investigación. Los horrores que presenció la llenaron de un profundo remordimiento, especialmente después de los eventos en la aldea de pescadores. María llegó a la conclusión de que los experimentos eran inhumanos y que la búsqueda de poder había corrompido a los cazadores y a la Iglesia. El cazador encontró a María en el sueño del cazador, donde se había convertido en una guardiana del hall de investigación en una versión retorcida de la realidad. Allí, María guardaba a aquellos que buscaban entrar en la aldea de pescadores, como una forma de expiar sus pecados. Sin embargo, cuando el cazador la encontró, María se mostró desafiante, dispuesta a luchar para evitar que alguien más experimentara los horrores que ella había visto. La batalla entre el cazador y María fue intensa, marcada por el dolor y la culpa que María sentía por sus acciones pasadas. Finalmente, el cazador logró derrotarla, liberándola de su tormento. Con su muerte, el cazador obtuvo acceso a la aldea de pescadores, un lugar envuelto en misterio y donde los horrores de los Great Ones eran palpables. Sin embargo, la tragedia de María dejó una profunda impresión en el cazador, recordándole el alto costo de la búsqueda de poder y conocimiento. El hall de investigación se convirtió en un símbolo del fracaso de la Iglesia de la Sanación y de la humanidad misma. Los experimentos que se llevaron a cabo allí no solo deformaron físicamente a sus sujetos, sino que también corrompieron las almas de aquellos que los realizaron. María, quien una vez fue una cazadora noble, se había convertido en una víctima de su propia búsqueda de redención. Su muerte marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de Yarnam, pero el cazador sabía que aún quedaban muchos horrores por enfrentar. Con la muerte de María, el cazador obtuvo acceso a la aldea de pescadores, un lugar donde se originó una de las maldiciones más antiguas y poderosas de Yarnam. Esta aldea, situada en un reino de pesadilla, era el hogar de Kous, un Great One cuyo cadáver había sido descubierto por los aldeanos. El contacto con Kous había transformado a los pescadores en criaturas monstruosas, y el subsiguiente descubrimiento del feto no nacido de Kous desató una maldición sobre todos los que participaron en el hallazgo. El cazador se adentró en la aldea, enfrentándose a las criaturas deformes que una vez fueron humanos. A medida que exploraba, descubrió los restos de los aldeanos y los signos de la brutal masacre llevada a cabo por los cazadores de Virgenberg. Este lugar, ahora envuelto en la pesadilla, era un reflejo de los pecados cometidos por aquellos que buscaron explotar el poder de los Great Ones.
Al final de la aldea, en la playa donde Kous había sido arrastrada, el cazador se encontró con el orfano de Kous, el último guardián de la maldición. Este ser, nacido del cadáver de Kous, representaba la culminación de la venganza de Kous contra los cazadores. La batalla contra el orfano de Kous fue una de las más brutales que el cazador enfrentó, una prueba de la desesperación y el sufrimiento que había impregnado la aldea de pescadores. Después de una intensa lucha, el cazador finalmente derrotó al orfano de Kous, liberando a la aldea de su maldición. Sin embargo, la victoria dejó al cazador con más preguntas que respuestas. La maldición de Kous y la creación del pesadilla del cazador estaban intrínsecamente ligadas, y el cazador se dio cuenta de que la presencia de los Great Ones en Yharnam había sido una maldición desde el principio. Los eventos en la aldea de pescadores habían desencadenado un ciclo de destrucción que continuaba afectando a Yharnam. Durante su exploración de Yharnam, el cazador regresó a la clínica de Iosefka, el lugar donde comenzó su viaje. Lo que inicialmente parecía un refugio seguro, se reveló como un lugar lleno de secretos oscuros. La doctora Iosefka, que había ayudado al cazador al comienzo, se había transformado en alguien mucho más siniestro. Al volver a la clínica, el cazador descubrió que Iosefka no era quien parecía ser. A medida que el cazador exploraba la clínica, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los pacientes que habían sido admitidos allí mostraban signos de horribles mutaciones, similares a las que el cazador había visto en otros lugares de Yharnam. Iosefka, que antes parecía amable y servicial, ahora actuaba de manera fría y distante, alentando al cazador a traerle más pacientes para tratamiento. Eventualmente, el cazador descubrió que la Iosefka que ahora ocupaba la clínica era una impostora, un miembro del coro, la facción oculta dentro de la Iglesia de la Sanación que estaba obsesionada con alcanzar a los Great Ones. Esta impostora había suplantado a la verdadera Iosefka y estaba realizando experimentos terribles en los pacientes, utilizando el sangre antiguo para intentar crear seres que pudieran comunicarse con los Great Ones. El cazador se enfrentó a la impostora, quien reveló la verdad sobre sus experimentos. Estaba tratando de crear una nueva forma de vida, algo que pudiera trascender las limitaciones humanas. Sin embargo, sus intentos habían fracasado, y los resultados de sus experimentos eran monstruosidades. La clínica, que una vez fue un lugar de curación, se había convertido en un laboratorio de pesadillas. La verdadera Iosefka, se descubre, había sido convertida en una de estas abominaciones, y el cazador, lleno de horror y pesar, se vio obligado a acabar con su sufrimiento. La clínica, un lugar de esperanza al principio, se había convertido en un símbolo del fracaso de la Iglesia de la Sanación y de los peligros de la ambición desmedida. El cazador, aunque victorioso, salió de la clínica con un peso en el alma, consciente de que Yharnam estaba llena de más horrores de los que había imaginado. En su búsqueda, el cazador descubrió una invitación al castillo de Cainhurst, una fortaleza aislada y misteriosa ubicada en las afueras de Yharnam. Este castillo, hogar de la nobleza de sangre vil, era un lugar envuelto en secretos antiguos y oscuros. Cainhurst, con su arquitectura gótica y su atmósfera ominosa, estaba impregnado de una historia de traición, poder y vampirismo. Al llegar al castillo, el cazador encontró que los habitantes habían sido transformados en criaturas sedientas de sangre, víctimas de la corrupción de la sangre vil. Esta sangre, diferente del sangre antiguo utilizado por la Iglesia de la Sanación, era la fuente de la longevidad de la nobleza de Cainhurst, pero también los había condenado a una existencia maldita. El castillo, ahora en ruinas, era un reflejo de su antigua gloria y decadencia. Explorando las profundidades del castillo, el cazador descubrió la verdadera naturaleza de la reina Annalise, la líder de Cainhurst. Annalise, una mujer de inmensa belleza y poder, era en realidad una inmortal, sostenida por la sangre vil que la había convertido en un ser similar a un vampiro. Su objetivo era perpetuar la línea de sangre vil, creando más vástagos que pudieran continuar su legado. Sin embargo, el cazador también descubrió la conexión entre Cainhurst y la Iglesia de la Sanación. En el pasado, la Iglesia había enviado a sus ejecutores, liderados por Logarius, para eliminar a la nobleza de Cainhurst y sellar sus secretos. Logarius, que había intentado acabar con Annalise, fracasó en su misión y quedó atrapado en el castillo, transformado en un guardián fantasmal que protegía los secretos de Cainhurst. La batalla contra Logarius fue intensa, y al derrotarlo, el cazador obtuvo la llave a los aposentos de Annalise. La reina, aunque derrotada, ofreció al cazador la oportunidad de unirse a su causa y continuar el legado de la sangre vil. Esta decisión puso al cazador en un dilema: aliarse con Annalise y su línea corrupta, o destruirla, acabando con el último vestigio de Cainhurst. La elección del cazador determinaría el destino de la nobleza de sangre vil y su influencia en Yharnam. Tras derrotar a Logarius y acceder a los aposentos de la reina Annalise, el cazador se enfrentó a una decisión crítica.
Annalise, la reina de la sangre vil, le ofreció al cazador unirse a su juramento, el de los vilesangres. Esta alianza implicaba la promesa de servir a la reina y a su causa, perpetuando el legado de la sangre vil a través de la caza de sangre fresca para fortalecer la línea de Cainhurst. Annalise era un enigma. Inmortal, pero atrapada en un ciclo de decadencia, representaba un poder antiguo que se oponía a la influencia de la Iglesia de la Sanación. Para algunos, aliarse con Annalise representaba una oportunidad para desafiar la corrupción de la Iglesia y sus experimentos con el sangre antiguo. Para otros, era simplemente una forma de obtener más poder, aunque a un costo elevado. El cazador, al decidir unirse a los vilesangres, juraba lealtad a Annalise y se convertía en su servidor. Esto le permitía acceder a nuevos poderes y conocimientos relacionados con la sangre vil. Sin embargo, la alianza también significaba abrazar la oscuridad de Cainhurst y aceptar las consecuencias de perpetuar un linaje maldito. A medida que el cazador cazaba a sus enemigos y ofrecía su sangre a la reina, se adentraba más en los misterios oscuros de Cainhurst y su conexión con los Great Ones. Por otro lado, si el cazador decidía rechazar la oferta de Annalise, podía optar por destruirla, poniendo fin a la línea de sangre vil. Esta acción, sin embargo, no era sencilla, ya que Annalise, siendo inmortal, no podía ser eliminada por medios convencionales. Para destruirla, el cazador debía usar un objeto especial, la carne de pútrido, que sellaría su destino para siempre, condenándola a una existencia sin fin en una prisión de carne y sangre. La elección del cazador en Cainhurst tenía repercusiones que iban más allá del castillo. Aliarse con Annalise o destruirla afectaba no solo el destino del cazador, sino también el equilibrio de poder en Yharnam y su conexión con los Great Ones. Cainhurst, con sus secretos antiguos y su sangre maldita, representaba una tentación poderosa, pero también un peligro mortal. El cazador, consciente de las implicaciones de su decisión, continuó su viaje, sabiendo que cada elección lo acercaba más a la verdad, pero también lo exponía a más horrores. El castillo de Cainhurst no solo albergaba a la nobleza corrupta, sino también la historia de una de las facciones más oscuras de la Iglesia de la Sanación, los ejecutores, liderados por Martyr Logarius. Esta orden secreta fue creada con un solo propósito: eliminar cualquier rastro de la influencia de Cainhurst y su sangre vil, considerada una herejía por la Iglesia. Logarius era un cazador devoto y fanático, dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir con su misión. La Iglesia lo envió a Cainhurst con un grupo de ejecutores, con la orden de exterminar a toda la nobleza y destruir cualquier rastro de la sangre vil. Sin embargo, Cainhurst no cayó fácilmente. Los habitantes del castillo, aunque corruptos, eran poderosos, y la batalla fue feroz y sangrienta. A medida que los ejecutores avanzaban, Logarius se dio cuenta de que su misión era más peligrosa de lo que había anticipado. La reina Annalise, con su inmortalidad y poder, no podía ser eliminada por medios convencionales. Desesperado por cumplir con su misión, Logarius decidió sellar a Annalise en sus aposentos, usando su propia vida y poder para mantenerla prisionera. Este sacrificio lo convirtió en un mártir, pero también lo condenó a una eternidad de sufrimiento. El cazador, al llegar a Cainhurst siglos después, encontró a Logarius aún protegiendo el sello. La batalla contra Logarius fue una de las más desafiantes, ya que él no solo era un guerrero formidable, sino también un ser que había trascendido su humanidad en su fanatismo. Al derrotar a Logarius, el cazador rompió el sello que lo mantenía en pie, liberándolo de su eterno tormento. La historia de Logarius es una de sacrificio y locura. Aunque su devoción a la Iglesia era incuestionable, su fanatismo lo llevó a perder de vista su humanidad y a cometer actos atroces en nombre de la pureza. Su legado como mártir fue tanto un recordatorio de los peligros de la fe ciega como una advertencia de lo que sucede cuando se sacrifica todo en nombre de una causa. El cazador, al vencer a Logarius, no solo ganó acceso a los secretos de Cainhurst, sino que también entendió las consecuencias del fanatismo y la obsesión. En el centro de la pesadilla, el cazador se encontró con la ama de leche de Mergo, un ser poderoso encargado de proteger a Mergo y mantener la pesadilla en funcionamiento. La ama de leche de Mergo era una figura imponente, una creación de los Great Ones destinada a cuidar a Mergo. Esta criatura, aunque no tenía una forma humana definida, era una fuerza formidable, capaz de manipular la pesadilla a su voluntad. La batalla contra la ama de leche de Mergo fue uno de los desafíos más grandes que enfrentó el cazador, ya que cada movimiento de la criatura estaba destinado a proteger a Mergo y mantener la corrupción en Yharnam. El cazador, después de una feroz batalla, logró derrotar a la ama de leche de Mergo, poniendo fin a su influencia en la pesadilla. Con la caída de la ama de leche, el cazador tuvo acceso al núcleo de la pesadilla de Mensis, donde Mergo residía. La derrota de Mergo, aunque trágica, era necesaria para romper la maldición que había caído sobre Yharnam. Al destruir a Mergo,
El cazador no solo liberó las almas atrapadas en la pesadilla, sino que también puso fin a la influencia de la escuela de Mensis. Sin embargo, la victoria no fue sin un costo. La pesadilla de Mensis, aunque destruida, dejó una marca indeleble en Yharnam y en la mente del cazador. La corrupción de los Great Ones había afectado profundamente al cazador, quien ahora entendía que la verdadera naturaleza de Yharnam estaba intrínsecamente ligada a estas entidades cósmicas. La lucha contra la ama de leche de Mergo y la destrucción de Mergo marcaron un punto de no retorno en la misión del cazador, quien ahora estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de la oscuridad. Las amígdalas son una de las manifestaciones más inquietantes y misteriosas de los Great Ones en Yharnam. Estas criaturas gigantescas, que cuelgan de los edificios y estructuras de la ciudad, son visibles solo para aquellos que han alcanzado un alto nivel de discernimiento. Las amígdalas representan la conexión directa entre los Great Ones y el mundo de los mortales, y su presencia sugiere que Yharnam ha estado bajo la influencia de estas entidades cósmicas mucho antes de que el cazador llegara. El cazador, al obtener suficiente discernimiento, comenzó a ver a las amígdalas por toda Yharnam. Estas criaturas no eran hostiles en un principio, pero su mera presencia era perturbadora. Las amígdalas, con sus múltiples extremidades y ojos, observaban silenciosamente el mundo, como si esperaran el momento adecuado para intervenir. El cazador descubrió que las amígdalas estaban involucradas en los ritos ocultos de la Iglesia de la Sanación, y que eran fundamentales para la creación de los pesadillas y las dimensiones alternativas. A medida que el cazador exploraba más, descubrió que las amígdalas podían transportarlo a lugares más allá del mundo físico, como la frontera de la pesadilla. Estas áreas, donde las leyes de la realidad no se aplicaban, estaban llenas de horrores cósmicos y eran el hogar de secretos que la Iglesia de la Sanación y la Escuela de Mensis habían intentado esconder. Las amígdalas, aunque enigmáticas, eran guardianes de estos secretos, y su conexión con los Great Ones era más profunda de lo que el cazador inicialmente había comprendido. La relación entre las amígdalas y los Great Ones es uno de los misterios más oscuros de Yharnam. El cazador, al interactuar con estas criaturas, comenzó a entender que los Great Ones no solo eran seres de poder inimaginable, sino también entidades que podían manipular la realidad a su antojo. Las amígdalas eran sus intermediarios, sus ojos y manos en el mundo de los mortales, y su presencia sugería que Yharnam era un campo de juego para estos dioses cósmicos. El cazador, consciente de la influencia de las amígdalas, se dio cuenta de que su misión era más compleja de lo que había imaginado. Las amígdalas no solo eran guardianes de secretos, sino también indicadores de la verdadera naturaleza de Yharnam. El cazador, ahora más decidido que nunca, sabía que para desentrañar todos los misterios de Yharnam, debía enfrentar a estos seres y descubrir los ritos ocultos que los mantenían en el mundo mortal. La batalla contra las amígdalas y la revelación de sus secretos se convirtió en una de las pruebas más grandes para el cazador en su búsqueda de la verdad. Rom, la araña vacua, es una de las criaturas más extrañas y cruciales en la historia de Yharnam. Una vez un ser humano, Rom fue transformada en una criatura cósmica por el maestro Willem en un intento de sellar los secretos de los Great Ones y proteger al mundo de su influencia. La transformación de Rom y su papel como guardiana de estos secretos son esenciales para entender la historia de Virgenbert y la influencia de los Great Ones en Yharnam. El cazador, al llegar a Virgenbert, se encontró con los restos de lo que una vez fue una prestigiosa academia de conocimiento arcano. Sin embargo, Virgenbert ahora estaba desolada, habitada solo por espectros de estudiantes y criaturas deformes. En lo profundo de esta academia, el cazador encontró a Willem, sentado en silencio, señalando hacia el lago cercano. Siguiendo la indicación del anciano, el cazador se sumergió en el lago, solo para ser transportado a una dimensión donde Rom residía. Rom, aunque aparentemente pasiva, era la clave para mantener el velo que ocultaba la verdadera naturaleza de Yharnam. Su existencia evitaba que los horrores cósmicos y la influencia de los Great Ones se manifestaran plenamente en el mundo mortal. La batalla contra Rom no fue solo una prueba de fuerza, sino también una confrontación con el poder del conocimiento prohibido. Rom, al ser derrotada, dejó caer el velo que ocultaba Yharnam, permitiendo que el cazador viera la verdadera naturaleza de la ciudad y de los Great Ones. La ascensión de Rom y su transformación en una criatura cósmica fue el resultado de los experimentos de Willem y su búsqueda del conocimiento absoluto. Willem, al darse cuenta de los peligros del sangre antiguo, decidió explorar otras vías para alcanzar a los Great Ones. Su creación de Rom fue un intento de proteger a la humanidad de los horrores que él mismo había ayudado a desatar. Sin embargo, la derrota de Rom desató una serie de eventos que culminaron en la manifestación completa de los Great Ones en Yharnam. El cazador, al derrotar a Rom, se dio cuenta de que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de cazar bestias, sino de enfrentar a las entidades cósmicas que estaban detrás de la corrupción de Yharnam.
La revelación de la verdadera naturaleza de Yharnam y la caída del velo marcaron un punto de inflexión en la misión del cazador. Ahora, con el conocimiento de los Great Ones y la comprensión del sacrificio de Rom, el cazador debía enfrentarse a los horrores más oscuros que acechaban en las sombras de Yharnam. La frontera de la pesadilla es un lugar donde las leyes de la realidad se distorsionan y los horrores cósmicos se manifiestan plenamente. Esta área, a la que el cazador llega después de interactuar con las amígdalas, es un reflejo de los límites de la comprensión humana y de los peligros de acercarse demasiado al conocimiento prohibido. La frontera de la pesadilla es un reino donde los Great Ones ejercen su influencia de manera más directa, y donde los horrores que habitan en las sombras de Yharnam se muestran en todo su esplendor. El cazador, al adentrarse en la frontera de la pesadilla, se enfrentó a criaturas que desafían la lógica, seres deformes y entidades que parecen existir fuera del tiempo y el espacio. Este lugar no es solo una prueba de fuerza, sino también de cordura, ya que la naturaleza misma de la frontera de la pesadilla está diseñada para quebrantar la mente de aquellos que se atreven a entrar. El cazador descubrió que este lugar era utilizado por la escuela de Mensis para realizar experimentos y rituales destinados a contactar con los Great Ones. En la frontera de la pesadilla, el cazador también encontró los restos de otros cazadores y eruditos que habían caído en la locura. Estos espectros, atrapados en un ciclo interminable de horror, eran una advertencia de lo que podría sucederle si sucumbía a la influencia de los Great Ones. La frontera de la pesadilla era un lugar donde la línea entre la vida y la muerte, la cordura y la locura, se desdibujaba, y el cazador debía mantenerse firme para no perderse en la oscuridad. El cazador también descubrió en la frontera de la pesadilla las runas, símbolos de poder que representaban las verdades ocultas del universo. Estas runas, inscritas por los Great Ones, otorgaban al cazador habilidades especiales, pero también lo acercaban más al abismo de la locura. La frontera de la pesadilla, con sus horrores y secretos, era un recordatorio de los peligros de buscar el conocimiento prohibido, y el cazador, aunque fortalecido por su experiencia, sabía que cada paso que daba lo acercaba más a los Great Ones y al destino que le aguardaba. Antiguo Yharnam es una región que ha sido devastada por el flagelo de la bestia, una plaga que transformó a sus habitantes en criaturas feroces y deformes. Esta área, sellada y olvidada por el resto de Yharnam, es un testimonio de los peligros del sangre antiguo y de la caída de una civilización que una vez fue próspera. El cazador, al explorar Antiguo Yharnam, se encontró con los restos de una ciudad que fue destruida no solo por la plaga, sino también por la desesperación y la traición. El cazador descubrió que Antiguo Yharnam había sido incendiado por la Iglesia de la Sanación en un intento de contener el flagelo de la bestia. Sin embargo, los habitantes que sobrevivieron al fuego se transformaron en bestias aún más feroces, condenados a una existencia de sufrimiento y rabia. El cazador se encontró con Jura, un antiguo cazador que había decidido proteger a las bestias de Antiguo Yharnam, creyendo que ellas también eran víctimas de la corrupción del sangre antiguo. Jura, al enfrentarse al cazador, le advirtió que no atacara a las bestias, argumentando que ya habían sufrido lo suficiente. Este encuentro presentó un dilema moral para el cazador: cumplir con su deber de cazar bestias o mostrar compasión por estas criaturas que una vez fueron humanas. Jura, aunque firme en su decisión, era también un reflejo de la desesperación y la culpa que sentían muchos cazadores que habían presenciado la caída de Yharnam. La exploración de Antiguo Yharnam reveló la magnitud del desastre causado por el flagelo de la bestia. El cazador encontró restos de rituales fallidos y signos de que la plaga no fue un accidente, sino el resultado de la manipulación del sangre antiguo por parte de la Iglesia de la Sanación. Antiguo Yharnam era un recordatorio constante de los peligros de buscar poder sin comprender las consecuencias, y el cazador, al descubrir la verdad, se dio cuenta de que la misma plaga que había destruido Antiguo Yharnam ahora amenazaba a toda la ciudad. El cazador, al derrotar a las bestias de Antiguo Yharnam, continuó su misión, pero con una nueva comprensión de los peligros del sangre antiguo y del flagelo de la bestia. Antiguo Yharnam, aunque devastado, seguía siendo un símbolo de la resistencia y la lucha por la supervivencia. El cazador, ahora más decidido que nunca, sabía que para detener la plaga y salvar a Yharnam, debía enfrentar los horrores que se escondían en las sombras y descubrir la verdad detrás del sangre antiguo. La Iglesia de la Sanación, el pilar de Yharnam, esconde un dualismo en su seno que muchos desconocen. Está dividida en dos facciones que, aunque comparten el mismo objetivo de alcanzar a los Great Ones, operan de maneras radicalmente distintas. Por un lado, está el Coro, una élite secreta que cree en la expansión del conocimiento mediante el desarrollo de ojos internos, buscando una forma de ascender sin caer en la locura. Por otro lado, la escuela de Mensis, liderada por Nicolás, busca la comunión directa con los Great Ones a través de rituales peligrosos y prohibidos. El cazador, al explorar Yharnam, se da cuenta de que estas dos facciones, aunque enfrentadas, han jugado un papel crucial en la decadencia de la ciudad. Mientras que el Coro se centra en la manipulación del sangre antiguo para obtener poder sin perder el control, la escuela de Mensis se ha entregado a la locura en su intento desesperado de contactar con entidades cósmicas, lo que culminó en la creación del Pesadilla de Mensis.
Las acciones de ambas facciones han dejado cicatrices profundas en Yharnam, y el cazador debe enfrentarse a los horrores resultantes de sus ambiciones. La Iglesia de la Sanación, que alguna vez prometió curación y salvación, ahora se revela como una institución corrupta y dividida, cuyo deseo de poder ha desatado fuerzas que escapan a la comprensión humana. El orfanato de Yharnam, un lugar destinado a acoger a los niños huérfanos, esconde oscuros secretos en sus pasillos. Este refugio, bajo el control del coro, fue convertido en un laboratorio donde se realizaron experimentos inhumanos en busca de alcanzar la trascendencia a través del sangre antiguo. Los niños que una vez fueron acogidos allí se convirtieron en sujetos de prueba, utilizados para intentar crear seres que pudieran comunicarse con los Great Ones. Al adentrarse en el orfanato, el cazador se encuentra con los emisarios celestiales, criaturas deformes que son el resultado de estos experimentos fallidos. Cada paso en este lugar revela la desesperación y la crueldad con la que el coro intentó forzar la evolución de la humanidad, sacrificando la inocencia de los niños en el proceso. Los gritos de las fallas vivas, criaturas aún más grotescas, resuenan en los pasillos, recordando al cazador el precio del conocimiento prohibido. El orfanato se convierte en un símbolo de la corrupción y la ambición desmedida de la Iglesia de la Sanación. Lo que debería haber sido un lugar de cuidado y protección, se transformó en un infierno en la tierra, donde la humanidad fue sacrificada en nombre del poder. En el centro de las leyendas de Yharnam se encuentra la figura de la reina Yharnam, una antigua soberana tumeriana cuya historia está marcada por la tragedia. Esta reina, aclamada y temida por igual, fue una de las primeras en entrar en contacto con los Great Ones, y su destino quedó sellado al intentar dar a luz a un hijo que trascendiera los límites de lo humano. Este intento fracasado resultó en una maldición que se extendió por generaciones, afectando a todo Yharnam. El cazador, en su búsqueda, se encuentra con la reina Yharnam en varios puntos de su viaje. Su espectro vigilante y dolorido es un recordatorio constante de los peligros de la ambición sin límites. La reina, vinculada a los Great Ones por su deseo de crear una nueva forma de vida, se convierte en un símbolo de la devoción y la desesperación, atrapada eternamente entre la vida y la muerte. El enfrentamiento con la reina Yharnam revela que la plaga que asola la ciudad no es más que una extensión de la maldición que cayó sobre ella. Su historia sirve como advertencia sobre los peligros de intentar controlar fuerzas más allá de la comprensión humana, y sobre cómo las decisiones de unos pocos pueden condenar a generaciones enteras. Rom, la araña vacua, es una figura clave en la protección de los secretos de Yharnam. Alguna vez un ser humano, Rom fue transformada por el maestro Willem en una criatura cósmica encargada de mantener un velo que ocultaba los horrores cósmicos del mundo mortal. Su existencia es tanto un sacrificio como un escudo, destinado a proteger a la humanidad de la influencia destructiva de los Great Ones. El cazador, al derrotar a Rom en Virgenberg, levanta este velo, permitiendo que la verdadera naturaleza de Yharnam se revele. La victoria sobre Rom no solo expone los horrores ocultos, sino que también marca el comienzo de la manifestación completa de los Great Ones en el mundo. Rom, aunque derrotada, es un recordatorio del precio de intentar sellar los secretos del universo. La caída de Rom desata una serie de eventos que llevan a Yharnam al borde del colapso, y el cazador se da cuenta de que su misión ha cambiado. Ahora debe enfrentarse directamente a los Great Ones y detener su influencia antes de que consuma todo a su paso. La frontera de la pesadilla es un lugar donde la realidad se fragmenta y los horrores cósmicos se manifiestan sin restricciones. Este reino, al que se accede a través de los portales abiertos por las amígdalas, representa los límites del conocimiento humano y las consecuencias de intentar comprender lo incomprensible. Aquí, las criaturas deformes y los espectros de aquellos que cayeron en la locura acechan en cada rincón, desafiando la cordura del cazador. El cazador, al explorar la frontera de la pesadilla, se enfrenta a los experimentos fallidos de la escuela de Mensis y a los horrores que desataron en su búsqueda de poder. Este lugar no es solo un desafío físico, sino también una prueba de voluntad, donde el cazador debe resistir la tentación de la locura mientras enfrenta las fuerzas que han corrompido Yharnam desde sus cimientos. Cada batalla en la frontera de la pesadilla es un recordatorio del costo de la ambición desmedida y del peligro de adentrarse en los reinos más oscuros del conocimiento. Dhura, a diferencia de otros cazadores, ha optado por una postura de compasión hacia las criaturas que una vez fueron humanas. Su lucha no es solo contra las bestias, sino también contra su propia culpa por lo que sucedió en antiguo Yharnam. El cazador se enfrenta a una decisión difícil: respetar la voluntad de Dhura y evitar la masacre de las bestias, o cumplir con su deber y eliminarlas. La historia de Dhura es una de redención y arrepentimiento, y su presencia en antiguo Yharnam sirve como un recordatorio de que incluso en un lugar tan devastado, aún puede haber humanidad. El cazador, al tomar su decisión, entiende que la caza no es solo una cuestión de sobrevivir, sino de preservar lo que queda de humanidad en un mundo al borde del abismo. El cazador regresó al sueño del cazador,
sabiendo que su misión estaba lejos de terminar. Aunque había liberado a la aldea de pescadores de su maldición, la presencia de los Great Ones aún acechaba en las sombras, y los secretos más oscuros de Yharnam aún estaban por descubrirse. La batalla contra el orfano de Kous fue un recordatorio de que el poder de los Great Ones no podía ser controlado, y que cualquier intento de hacerlo solo conduciría a más destrucción. Después de derrotar al orfano de Kous y desentrañar los secretos de Yharnam, el cazador regresó al sueño del cazador, donde Gehrman, el primer cazador, lo esperaba. Gehrman, atrapado por la presencia de la luna, le ofreció al cazador la oportunidad de liberarse del ciclo de la caza. Si el cazador aceptaba, Gehrman lo mataría, permitiéndole despertar del sueño y regresar al mundo real, libre de la pesadilla. Sin embargo, el cazador, consciente de que la liberación de Gehrman no pondría fin a la influencia de la presencia de la luna, rechazó la oferta. Esto provocó una batalla final entre el cazador y Gehrman, quien reveló todo el poder que había acumulado como primer cazador. La lucha fue feroz, pero al final, el cazador salió victorioso, derrotando a Gehrman y liberándolo de su eterna servidumbre. Con la muerte de Gehrman, la presencia de la luna se reveló, descendiendo desde los cielos para enfrentarse al cazador. Esta entidad, un Great One con poderes inimaginables, era la verdadera creadora del sueño del cazador y la fuente de la maldición que había atrapado a tantos cazadores. La batalla final contra la presencia de la luna fue la prueba definitiva del cazador, una lucha que decidiría no solo su destino, sino el destino de todos los cazadores atrapados en el ciclo. El cazador, armado con los conocimientos y poderes obtenidos a lo largo de su viaje, luchó valientemente contra la presencia de la luna. Al derrotarla, el cazador rompió el ciclo de la caza y obtuvo la libertad, pero no sin un costo. La victoria sobre la presencia de la luna significaba que el cazador se había convertido en algo más que humano, trascendiendo la existencia mortal y ascendiendo a un nuevo plano de existencia. Dependiendo de las decisiones tomadas por el cazador, su destino podía variar. En algunos casos, el cazador despertaba en el mundo real, libre de la influencia de la presencia de la luna, pero con el peso de los recuerdos de la caza. En otros, el cazador asumía el papel de Gehrman, quedando atrapado en el sueño del cazador, condenado a guiar a nuevos cazadores. Y en el final más enigmático, el cazador se transformaba en un Great One infantil, uniendo su destino al de las entidades cósmicas que había combatido. El final de la caza no trajo una resolución definitiva a los misterios de Yharnam. La influencia de los Great Ones continuaba, y los horrores desatados por el sangre antiguo seguían afectando a la humanidad. Sin embargo, el cazador había logrado lo que pocos habían conseguido: desafiar a los Great Ones y sobrevivir. Su historia, marcada por la tragedia y el sacrificio, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los peligros de buscar poder en los reinos más allá de la comprensión humana. La historia del cazador, al igual que la de Yharnam, tiene múltiples finales, cada uno revelando una faceta diferente de la verdad que subyace en el juego. Los tres finales principales ofrecen una visión completa de las posibles consecuencias de las acciones del cazador y la naturaleza del sueño del cazador y los Great Ones. En el primer final, el cazador acepta la oferta de Gehrman y permite que lo mate, despertando así del sueño del cazador. Al hacerlo, el cazador es liberado de la caza, pero los horrores de Yharnam y la influencia de los Great Ones permanecen. El cazador vuelve al mundo real, consciente de que ha dejado atrás un mundo de pesadilla, pero también con la carga de los recuerdos de lo que ha visto y hecho. En el segundo final, el cazador rechaza la oferta de Gehrman y lo derrota en combate. Sin embargo, al hacerlo, la presencia de la luna lo atrapa, convirtiéndolo en el nuevo guardián del sueño del cazador. Este final revela la naturaleza cíclica de la caza, donde cada cazador que desafía a Gehrman eventualmente toma su lugar, perpetuando el ciclo interminable. El cazador queda atrapado en un papel similar al de Gehrman, guiando a nuevos cazadores en su lucha contra los horrores de Yharnam. El tercer final, el más enigmático y difícil de alcanzar, ocurre cuando el cazador consume 3 partes del cordón umbilical de los Great Ones antes de la batalla final. Esto le permite resistir la influencia de la presencia de la luna y enfrentarse a ella en combate directo. Al derrotar a la presencia de la luna, el cazador trasciende su existencia mortal y se convierte en un Great One infantil, un ser con el poder de los dioses cósmicos. Este final sugiere que el cazador ha logrado lo que muchos antes del solo podían soñar: alcanzar un nuevo estado de existencia, más allá de la comprensión humana. Cada uno de estos finales revela diferentes verdades sobre la naturaleza de Yharnam, el sangre antiguo y los Great Ones. La historia del cazador es una de sacrificio y búsqueda de conocimiento, pero también es un recordatorio de los peligros de tratar de alcanzar un poder que está más allá de la comprensión humana. Al final, el cazador se enfrenta a la verdad de su existencia,
La caza es tanto un viaje de descubrimiento como una maldición, y las decisiones que toma pueden llevarlo a la liberación o a la perdición. La historia de Yarnam y el cazador es una reflexión sobre los límites del conocimiento y el peligro de buscar respuestas en los lugares más oscuros. Los Great Ones, con todo su poder, son tanto benefactores como destructores, y la humanidad, en su búsqueda de poder, ha desencadenado fuerzas que no puede controlar. La caza, en última instancia, es una metáfora de la lucha interna entre la ambición y la humildad, entre el deseo de trascender y la necesidad de aceptar los límites de la propia humanidad. Si este contenido te ha atrapado y te ha llevado a descubrir más sobre este fascinante mundo, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de los próximos análisis y teorías que exploraremos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.